Hola, hola, bienvenidas a todas las personitas, familias que apoyáis al método Si Puedo, concretamente a estos directos de El Bullying en Acción. Estamos en un noveno directo de Instagram para hablar concretamente sobre educando en valores en casa, experiencias de una madre empresaria, junto a Irene, una invitada muy especial, un ser muy querido de luz, que pronto pues va a incorporarse con todas nosotras y nosotros. Así que le vamos a dar una fuerte bienvenida para compartir este espacio, este rato de hoy, desde su experiencia también como mami, también desde esta perspectiva más de emprendedora, de llevar un negocio, de cómo se gestiona todo esto, sobre todo para no ser una mamá que va pues un poco de bólido, de como pollo sin cabeza. Y claro, que es importantísimo también que todas y todos nosotros estemos ahí para aprender de estas dificultades, ¿no?, que nos pueden salir en el camino como mamás, como papás. Así que hoy vamos a conocer qué tal es su perspectiva, su vivencia, y vamos a centrarnos mucho en conocer todo esto del bullying, de cómo se puede prevenir para también saber cómo actuar, saber qué podemos hacer. Así que vamos a empezar en breves. Estamos dando la confirmación con la invitada. Vale, nos está confirmando la invitada que está teniendo ciertas dificultades, lo que vamos a persistir, vamos a intentarlo nuevamente para que pueda incorporarse. Vale. La espera, estamos a puntito de empezar, así que arrancamos estos motores con este noveno directo del bullying en acción para compartir estos temas tan necesarios alrededor de cómo educar en valores, cómo prevenir estas situaciones de acoso, cómo podemos al final ayudar como mamá, como papá, como ese referente que está en casa a diario para que nuestra hija o hijo no se sienta desprotegida, no se sienta sola ni solo. Así que estamos aquí intentándolo, ¿vale? Vamos a probar nuevamente, a ver si damos con la tecla. Vale, Instagram comunica que hay un cierto error. Vale, Irene, como estás por aquí, ¿me escuchas bien tú desde allá? Vale, vale, es curioso. Vale, si veo que me sigues, yo también te escucho y te veo los mensajes. Lo que de vez en cuando Instagram hace este tipo de retraso a la hora de enviar las invitaciones. Espero que esto lo puedan solucionar también pronto para que sea más fácil, más ágil hacer estos directos. Ya, Genial, listo. lo hemos conseguido. A ti no te veo ahora,
pero... Ningún problema, porque si te ves y luego Vale, estarás en vivo ya. vale. Ya estarás en el directo. ¿Qué tal estás, guapísima? Bien, bien. Como puedes ver, la tecnología no es lo mío. No Pero pasa bien, bien, absolutamente nada. bien, bien, bien. Muchísimas gracias hoy por querer compartir un poco en este espacio del bullying en acción, que son unos directos para también compartir un poco diferentes experiencias e inquietudes de profesionales, familias alrededor del bullying, del acoso escolar, para también dar más luz ante este camino que puede ser más nebuloso, ¿no? Y antes de nada me gustaría que te presentes para que quienes no te conozcan sepan un poco por qué hoy estás aquí. Bueno, a ver, yo soy Irene Martínez. Nos conocimos hace tiempo en un centro médico que tenía, donde trabajaba mucho la parte de la aromaterapia, de las esencias, del trabajo a nivel interno. Y bueno, a partir de ahí sí que tuvimos muchas conversaciones cuando estabas trabajando, estudiando la carrera, casi acabándola, creo. Sí, correcto. Y creo que la sensación que yo tengo es que conectamos muy bien, Sí, que me pareciste una persona maravillosa, muy emprendedora y con unos objetivos muy claros. Y bueno, a raíz de ahí pues tuvimos esa conexión y hemos llegado hasta aquí hoy. Sí. perfecto, porque tú, Irene, a día de hoy eres mami, emprendedora, para que un Sí. poco todas y todos se A ubiquen. ver, soy madre de 2 hijos. Tengo una niña que se llama Aitana, que tiene ya 23 años, Ujú. que seguirá siendo mi niña, evidentemente. Y tengo un niño que se llama Ses, que tiene 20, que también seguirá siendo mi niño siempre. Y soy emprendedora, soy trabajadora, ¿vale? Ujú, Como muchas otras madres. Tampoco el emprendimiento se puede llevar de mil maneras. Se puede ujú. llevar. En mi caso soy autónoma y sí que es, bueno, pues hay una serie de horarios que son muchos más amplios que trabajando para una empresa, a veces, no siempre, Ya. pero sí que sobre todo soy trabajadora. Y vengo de una familia de autónomos que han trabajado siempre. O sea, yo he tenido una madre que ha trabajado muchísimas horas y que ha sido muy ausente en Ujú. casa, pero muy presente en nuestra educación. Que al final es Mira, lo que yo he querido transmitir a mis hijos. eso que dices me parece muy interesante porque también tenemos como en nuestra Ujú. mente esta creencia de que quien emprende tiene ya un negocio o físico o ya se dedica al 100%. Poco, ¿qué mensaje lanzarías a cualquier mamá o papá que quizás ya está emprendiendo en su día a día y no se lo considera? Vale, yo ahora ya con el tiempo he entendido que emprender realmente es empezar el camino hacia lo que tú quieres ser, hacia lo que es tu esencia, ¿vale? Ujú, Hacia lo que es aquello que te mueve para vivir y no sobrevivir. Entonces, ujú, hay muchas formas de entender la vida y hay muchas formas de trabajar. Hay quien quiere trabajar simplemente para tener un sueldo y ya está, y hay quien quiere darle un valor a lo que es, a lo que siente y a lo que es su esencia por dentro. ujú. Entonces, eso es emprender. No tanto ser autónomo, sino ser consciente y consecuente con lo que tú eres y con lo que tú sientes. Que es igual de válido, ¿eh? Una cosa como la otra. O sea, yo Ujú. admiro a esas personas que tienen la capacidad de fichar, salir y olvidarse de todo. Porque yo no he sido capaz nunca. Ni trabajando para mí ni trabajando para otros. No tengo la Claro. capacidad de esa desconexión. Que ese es un aprendizaje que tengo pendiente. Pero Ujú, sí que emprender es eso, es empezar un camino distinto, un camino nuevo, ujú. nada más. Sí, Ujú. aquí coincido mucho contigo porque también a veces tenemos esta faceta más de pensar que lo de emprender es ya una empresa ya establecida, que lleva muchos años o incluso con muchos trabajadores y puedes emprender tu pequeñita idea, tu granito de arena o tu semilla, que eso se puede transformar en un proyecto grande, ¿no? Así a modo de ejemplo, voy a poner mi experiencia, que yo pasé esta situación del bullying, del acoso, como también el acoso a través de las pantallas durante muchísimo tiempo. Y eso me ha motivado a hacer de una situación pues muy dolorosa, que podía ser traumática para muchos, en mi propio negocio, en querer Sí. ayudar a que más personas, más familias sepan que aunque vivan eso en su día a día, aunque sea una realidad tediosa, un muro contra el cual te estás dando golpes en la pared porque dices que no sé salir de ahí, lo veo todo como una habitación muy cuadriculada, muy pequeña y encerrada, que sí se puede salir de ahí. Puede haber una falsa pared y puedes escaparte, metafóricamente. Puedes salir, y puedes salir porque además lo he vivido en carne propia. Creo que muchísima más gente, mucha más gente de la que creemos, si no durante periodos largos, en periodos cortos,
tarde o temprano todo el mundo sufre algún tipo de acoso. No solo por los compañeros de clase, sino por compañeros de trabajo, por jefes, por profesores, porque a veces no se habla del bullying que se provoca o que pueden llegar a provocar profesores. Que aquí sí que habría que destapar un melón importante también. Sí que es cierto que al final lo vives de una manera muy trágica, muy trágica. Si tienes las herramientas emocionales y tienes el respaldo en casa, el final puede ser otra herramienta que tú tienes para trabajar tu vida de una manera diferente, ¿vale? Te da una serie de herramientas, te da una serie de... una capacidad para poder solventar problemas mucho más enriquecedora que otras personas que igual han tenido una vida más plana, más llevadera, más sencilla, ¿no? No, al menos es mi experiencia personal. Al final te dotas con una capacidad de enfrentar los problemas y de solucionarlos que es interesantísima, muy interesante, y lo veo en mis hijos ahora, por ejemplo. Sí, esto que dices me gustó mucho porque, por ejemplo, por ponerlo con un caso práctico, hay una familia con la que últimamente estuve trabajando, muy, muy bonita, la mamá y el papá y con los dos niños de 9 y 11 años, y que ellos, pues, súper, súper entregados en la educación de los nenes, a tope con querer aprender y todo. Y es eso que dices tú, ¿no? De estar como latente a ver que la vida puede ser un constante reto, no es algo que, aunque vivamos esta situación por ponerle el nombre de acoso, de bullying, ya sea nuestra hija o hijo, o que nosotras también lo hayamos vivido, ¿no? En primera persona, porque en su momento hemos sido niñas o niños y también adolescentes para poder tener nuestras hijas o hijos, y eso no hay que olvidarlo. Y claro, quizás hemos encarnado todo eso, ¿no? Hemos vivido ese maltrato, ese acoso, o nos hemos hecho acoso, que algunas veces empieza eso todo allí, ¿no? Entonces tú como mamá... Es una espiral, ¿no? ¿Dónde empieza una cosa? ¿Dónde empieza la autocrítica y dónde empieza el castigo continuo? ¿No? ¿Por qué soy yo así? ¿Por qué no soy capaz de integrarme? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué no me siento cómoda con lo que hacen los demás? Si no recuerdo mal, el día que me dijiste, que te dije, hostia, perfecto, porque yo he tenido 2 hijos no normativos. Es verdad. Al final, ¿qué es la normalidad? Yeah. Porque al final la normalidad no quiere decir que sea lo más bueno, quiere decir que es lo más común. Entonces, en mi caso, lo que sí que he intentado es reforzar mucho ese punto diferencial de mis hijos, porque era algo que precisamente les hacía les hacía enriquecerse como personas, ese punto diferencial. ¿Y cómo es para ti el punto diferencial así en tus hijos, para que algunas mamis o papis lo puedan entender, si es que no se han dado cuenta aún? Para mí hay un momento que lo tengo grabado en la mente. Aitana hacía P3, 3 años. Y recuerdo, mis padres tenían un restaurante y Aitana, pues, cuando estábamos en la faena, porque yo sí que decidí solo trabajar los fines de semana al principio, cuando los niños eran pequeños, para poder estar con ellos entre semana, y así los fines de semana mi marido podía estar con ellos y nosotros nos dedicábamos de forma activa en el día a día de los niños. Y recuerdo que estábamos en el restaurante y estaba ella haciendo pues con su libretita y pasando por las mesas, y unos clientes de todavía le preguntaron, ¿qué haces en el patio? ¿O tienes muchos amigos? Y dijo ella, no. Dice, uy, ¿y qué haces en el patio? Y dice, pues me siento a comerme la manzana muy despacito para que pase el tiempo. Y yo en aquel momento me quise morir, porque al final es verdad que el dolor de tus hijos es mucho menos manejable que tu propio dolor. Aunque tú lo hayas vivido, a mí no lo puedo racionalizar, o sea, me desgarra por dentro cuando veo sufrir a mis hijos. Así como el mío, tengo la capacidad de gestionarlo mejor o peor, evidentemente. Pero bueno, sé que tiene un principio y un final, pero cuando los veo sufrir a ellos es bastante duro. Entonces yo tenía una hija que, primero, en mi casa había una norma, o si te vas a peinar, si quieres el pelo largo te tienes que peinar, si no, pues corto. Y mi hija decidió que lo quería llevar corto. Eso ya, parece mentira, en pleno siglo XXI seguía siendo algo diferencial, ¿vale? Que la gente hace comentarios sobre eso. Y era una niña que además cuando había algo que no le gustaba de los compañeros, porque no quería jugar a ese juego, porque no quería hacer lo que ellos hacían, porque no iba con su forma de ser, prefería quedarse sola que hacerlo. Y ahí ya se fue marcando una brecha desde bien pequeñita con el resto de los compañeros. ¿Con qué edades, disculpa que te interrumpa, para ponernos en contexto? Ya, con P3.
Con P3 ya fue la primera vez que ella dijo que se comía la manzana muy despacio para que pasara el tiempo. Sí, Sí, sí. mira, eso es importante Ujú, porque de hecho algunas familias ya para poner un caso de la consecuencia más extrema de que eso pase, que es ujú, el inicio del bullying, o ujú. puede ser un posible bullying, vamos a dejarlo así. Y es que, por ejemplo, he conocido ya casos de niños ya que a estas edades, de entre los 3 a los 6 años, de ver que ya no tenían su grupito, su espacio luego en el patio Ujú. y les iban autoimponiendo estas etiquetas de que Sí, estás solo, o ya eres el raro, eres el sí, diferente, eres el gafotas, eres no sé qué, eres la bajita. Cualquier cosa, sí, las más oscuras y las más raras que se te vengan en mente, ¿no? Y que al fin y al cabo, mirándolo desde fuera, siempre decimos, ostras, pero es que si ni tú ni yo tenemos ninguna cosa en común, porque tú eres muy diversa, yo también, ujú, entonces es un poco la estupidez humana, que digo siempre en sí, paréntesis, ¿no? Y eso, cuando somos pequeñas o pequeños, como nosotras y nosotros le damos súper importancia, o sea, desde sentir como hija e hijo, ¿eh? Y recordando lo que sí, habían vivido estos niños, ujú, pues hubo un par de situaciones que las familias, las mamis en concreto, me compartieron que casi llegaron al punto de suicidarse. sí, Y eso pues es heavy porque estamos hablando de que niñas y niños de entre los 3 a los 6 años, sí, no adolescentes, ujú, se plantean dejar su vida, o sí, sea, desaparecer, morir. O sí, sea, ¿qué estamos porque no te, haciendo como mamás o como papás? ¿Qué nos estamos olvidando? Que es muy yo creo que importante eso. no es tanto que como papá y como mamá nos olvidemos de algo, sino que es verdad que a veces no encuentran, no es tan fácil encontrar tu sitio en el mundo. Al ser una Ujú. persona normativa que tienes eh, ¿cómo lo diría? Unas Unos objetivos, características o o unos objetivos fisonomías. diferentes, o unas ilusiones diferentes, o te gustan otras cosas diferentes. O sea, Aitana hacía judo desde los 3 años. Aitana Ujú. me parece que uno de los primeros cumpleaños nos pidió un disfraz de Peter Pan. Y Aitana nació en julio y iba vestida de Peter Pan con leotardos en pleno mes de julio. Y a mí me parecía, o sea, para mí era realmente maravilloso. O sea, una persona que no fuera borreguera, que no fuera como el resto de las niñas, que quisiera, que tuviera ese carácter propio y que en vez de ser Campanilla o Wendy quisiera ser Peter Pan, me parecía realmente fantástico. Sí Ujú. que es verdad que, vale, hemos de entender, para empezar, que lo que es el concepto que yo tengo como educacional lo he de compartir con otra persona que es de un padre y de una madre totalmente diferente al mío, que son Ujú. estilos de familia completamente diferentes Ujú. a los que yo he tenido. Y ahí hay que llegar a un punto de inflexión en el que es tan válido lo que yo pienso como lo que pensaba mi marido, como lo que Ujú. era la familia de mi... Y es muy complejo. Nadie Ya. tiene la fórmula mágica para crear ese estado de paz o de equilibrio. Por ejemplo, Ujú. yo a mis hijos no les dejaba jugar con armas, con pistolas, no dejaba que les regalaran pistolas. Y luchar contra eso es muy complicado, porque al final lo más Ya. cómodo es decir, bueno, venga, va, lo que hacen todos. Y en aquel momento quizás no lo vi era como un coñazo tener que estar ahí siempre contracorriente, pues ahora estamos comiendo en un restaurante y no te puedes levantar. Y a lo mejor mis sobrinos estaban levantados y estaban corriendo. Y no, tú no te puedes levantar porque al final es mi decisión y es mi forma de educarte. Ujú. Pero sí que ahora, con los años y cuando los veo y veo los valores en los que tienen ahora y veo lo fuertes que son y la capacidad de gestionar las problemáticas que puedan tener en el día a día, pienso, coño, pues no lo hemos hecho tan mal. Y lo, Exacto. y lo felices que son, sobre todo. Son muy Ujú. felices. Son muy felices, eh, evidentemente. No son felices porque tienen 26 y 20 años y tienen problemas como hemos tenido todos. Pero sí que es verdad que han encontrado su espacio en el mundo, que para mí es muy, muy importante. Porque Sin... tú desde tu experiencia ya como mami y de haberlo compartido con un padre, para trasladarlo un poco más familias, ¿no? De cómo tú has empezado a dar unos pasos hacia esa educación en valores para tus hijas o hijos y que no terminaran siendo unas personas agresoras ni víctimas, en este caso del bullying. Yo creo que hay una parte que es el diálogo, ¿vale? Hay una parte que es la autocrítica, primero. Ujú. Hay una parte que es saber muy bien cómo son mis hijos. Mis hijos no son perfectos. Ujú. Yo sé los defectos que tienen mis hijos, igual que ellos saben los defectos que tengo yo. Entonces, yo no los puedo idealizar Claro. constantemente, ¿sí? O sea, hay una parte que es la educación. Primero que no son míos. O sea, sí que son mis hijos, pero no me pertenecen. Y hay una parte de carácter que yo he tenido que aprender a respetar, porque va más allá de la educación, ¿sí?
Y hay unos Ujú. espacios que son de ellos y son personales suyos, de gustos, de decisiones. Hay una parte, evidentemente, que era de educación nuestra y que teníamos que cumplirla y había unos límites que se tenían que mantener. Y hay una parte más voluble en la que te puedes manejar entre un sitio y otro. Ujú. Pero sí que es cierto que lo primero es eso, entender y saber cuáles son los defectos de tu hijo. No soy una madre que me ha dado golpes en el pecho. Yo sé perfectamente cómo es el CES y sé cómo es Aitana. Y son dos mundos completamente opuestos. O sea, son como el día y la noche. No tienen nada que ver. Nada que ver. O sea, CES está trabajando en una charcutería porque es lo que ha decidido y Aitana es un médico molecular. Y está en Alemania haciendo doctorado porque es lo que ha decidido. Y han tenido las mismas herramientas y la misma educación, sabiendo que los dos son diferentes. ¿Me explico? Sí, O sea, al final sí, sí. son dos entes diferentes, que aunque hay unas normas únicas en casa o una base de normas que son para todos, luego son adaptativas a cada uno de ellos, Claro. porque cada uno de ellos tiene un carácter que es inherente a él, o sea, que es genético, que no tiene nada que ver conmigo. Y eso lo he de Sí. respetar. Y claro, aquí también es importante, ¿no? Las expectativas de como papis o mamis, ¿no? Que a veces, si nos Sí, anticipamos a eso, por ejemplo, yo que vengo del mundo de la educación, del arte, de pintar, también bailar, estar en movimiento, si en un futuro me plantease ser mamá, digo, ostras, yo quiero que sea solo, sí o sí, pues maestra o se dedique al arte. Y si eso no va con ella, ¿tú no. cómo has vivido eso Yo como mami, me acuerdo, respetando esa diversidad suya y que otra vez, volviendo a lo mismo, no sean ni agresoras ni víctimas en este sentido del bullying? eh, yo había una cosa que era, yo no estudié porque no quise, ¿vale? Porque tenía unas capacidades intelectuales que lo que hubiera querido hacer, lo hubiera podido hacer. Pero no lo he hecho porque he sido una petarda, porque he sido rebelde, porque nunca llegó. Tengo muchos estudios, pero ningún título, ¿vale? Entonces, yo para mí era súper importante, recuerdo, que hagan bachillerato, era algo que era innegociable, el bachillerato. Y me acuerdo que un día hablando con una profesora en cuarto de la ESO, Ujú. de la ESO no, de primaria, perdona, que yo decía, porque ustedes porque siempre, o sea, es un tío súper inteligente, pero es muy pragmático. O sea, lo que considera que no le va a servir en el día a día es la pelea con él siempre. Pues, ¿para qué voy a estudiar algo que no me va a servir? Y él Claro, decide. Y entonces decía, claro, pero si no hace el bachillerato lo tiene que hacer. Y me decía la profesora, pero ¿a ti quién te ha dicho que el niño va a hacer bachillerato? ¿Cuán importante crees tú que tu hijo haga bachillerato? Y pensé, pues qué gilipollas soy, perdón, con todo el cariño del mundo, digo, es verdad. Estoy decidiendo por él algo que realmente a lo mejor no tiene ese valor. claro, y no va con él, ¿no? Con su No, sentido de no, me gustaría ser eso, aunque no. cambie mucho, ¿no? Porque estamos hablando de cuarto de primaria, total, hasta Claro, cuarto de pero la no. ESO. Mi hijo tiene 20 años ahora y tiene toda una vida por delante para aprender de forma lectiva y para aprender de forma callejera. O sea, ¿quién dice que al final no haga una carrera o no la haga? Da igual. O sea, charcuteros necesitamos en el mundo. Buenos charcuteros se necesitan en el mundo. Al final, ¿por qué va a ser más importante que mi hija haya estudiado una carrera y mi hijo no la haya estudiado y esté en el sector terciario? Es igual de importante. Al final lo necesitamos todo. O sea, lo único que quiero es que mi hijo se sienta realizado con lo que él quiere hacer. Ujú. Básicamente ese Sí, es el kit de la cuestión. a mí con eso me vino en mente una frase que decía siempre mi abuelo, que en paz descanse, que a Juan me lo he querido siempre mucho, el papá de mi papá, y decía que hagas lo que hagas, que lo hagas con pasión, con amor. Él, por ejemplo, no tuvo la oportunidad de aprender porque emigró de Valencia aquí a Cataluña, como muchas personas en la época de 60, Exacto. 70, y bueno, gracias a él también yo vivo aquí en Cataluña, particularmente. Lo que yo le agradezco porque, por ejemplo, ese valor ya innato de decir, respeta de dónde viene tu origen, ¿no? De lo que sabe la tierra, de lo que plantas, de lo que Correcto. cosechas también, y te lo traes a tu propio día a día, ¿no? Que si tú misma o tú mismo, en vez de cambiar esos pensamientos de motivación, de querer llegar donde tú necesitas llegar y no donde como yo mamá, como tu papá, deseo que llegues. Y claro, los envenenamos también un poco con Correcto. nuestras ilusiones, con nuestras creencias y nuestro imaginario de adulta y de adulto. Y no estamos Y respetando de quizás su propio proceso. frustraciones, y de frustraciones propias. O sea, al final Claro. es un reflejo de nuestras propias frustraciones. No, yo al final lo que es por lo que decía lo del emprender. Emprender realmente es hacer hasta el fondo y con pasión lo que tú quieres hacer. Y eso puede ser eso, cortar un trozo de carne, cortar jamón en dulce de forma maravillosa que lo hace,
o hacer una carrera de investigación y dedicar su tiempo, todo su tiempo a mirar a través de un microscopio. Es que es igual de válido para mí, ¿eh? Sí, totalmente. Comparto y al 100%, porque yo de aquí lo reafirmo que desde mi experiencia el ser vocacional en el ámbito de la danza, como también de ayudar a las personas, es la parte más humanitaria, o se Sí, tiene o no se tiene. Es lo no. mismo que cuando trabajas en un ámbito en particular, ¿no? Ujú. Si te encanta mucho ver la parte técnica, informática o de piezas, de cómo de montar, de estructuras, oye, pues dedícate eso al totiplé, al 100%, que quizás eres un crack y averiguas una forma pues mágica de decir, mira, el ordenador con menos piezas posibles y que sea más ligero, porque así se han hecho las cosas, todos los inventos y todos los avances, ¿no? de las personas y de la sociedad se han hecho porque alguien que se ha volcado, que le interesaba o tenía esa curiosidad, ha dicho, voy a por eso. Y lo mismo pasa con nuestras hijas o hijos, que es importante pues ese apoyo y de verdad que felicidades en tu caso, Irene, por haberlo trabajado con tus dos hijos que ahora son adultos. Que conste que Estos mis son hijos tienen los muchas frutos críticas, de el ayer, de su muchas críticas infancia. hacia su madre y hacia su padre, o sea, pero entiendo, o sea, quiero cogerlas con pinzas porque entiendo que les queda mucha vida por vivir y tienen que darse cuenta Claro. que al final uno no elige el camino muchas veces. El camino Ujú. te lleva y tienes que tomar decisiones rápidas que a lo mejor no son las que tomarías con más tiempo, pero que al final una madre hace lo que puede y un padre hace lo que puede Claro, con las herramientas que tiene. sí. Y pues eso, lo único que quiero son hijos con valores. Y Y por los eso tengo, gracias a Dios también los es tengo. importante saber reconocer que como mamis y como papis no podemos abarcar todo, ¿no? No podemos llevar esa bolsa de compra con toda la cesta de comida, ¿qué tal? Ni seamos un super papi ni seamos super mami, porque algún día nuestra espalda se jode o nos sentimos mal o tenemos un día peor y venimos más cansados, por lo tanto, está bueno pedir ayuda. Y qué No sé. mejor que hablando del tema del acoso, por ejemplo, aprovecho para recordaros que aún está disponible las plazas abiertas para apuntaros al reto de 7 días cómo se acosan a mi hijo a través de las redes, que es totalmente gratuito, de verdad. Lo recomiendo muy fuertemente. Aquí ya tenemos un papi de los cuales estará en esta nueva edición y trabajaremos muy, muy, muy desde esta base, ¿no? De qué podéis aportar a vuestra hija o hijo en estos valores desde que ya es más pequeña o pequeño y necesita pues ir aprendiendo a saberle decir que no a alguien o a no escuchar a cuando alguien le señala que es diferente para que no se lo apropie, ¿no? Que no se sienta el raro, el gafotas, el malo y termine siendo el malo, por ejemplo, ¿no? Sí, porque al final Entonces, muchas veces es eso, ¿eh? ujú, Me han puesto una etiqueta y tengo que ser fiel a la etiqueta que me han puesto totalmente. para no defraudar a nadie. Entonces, si estáis interesadas, podéis ir al enlace de la biografía de Olga Mampel en terminar, obviamente, el directo para que no os perdáis este 5 minutitos de conversación que nos quedan y os podéis apuntar totalmente gratis, que os animaría muy fuertemente y me encantará pues escucharos y ver qué estáis viviendo en vuestro día a día con vuestras peques o adolescentes. Sí, Entonces, una Irene, para ayuda es necesaria, sí que es necesaria en general, ¿eh? que con esto que me vino otra cosa que también quería compartir, desde tu lugar también como mami, hablando del aprendizaje, del proceso de aprendizaje que siempre es recíproco, de que también como papis aprendes entre los dos y a la vez tú aprendes de los hijos y tus hijos pues te enseñan, ¿no? Mucho. ¿Qué recomendarías en esta línea para ya ir cerrando el directo de hoy a las mamis o papis que a veces se sienten perdidas en este tema del acoso o que les etiquetan como diferentes para ya ir cerrando el directo de hoy? De entrada, que aprendan que la diferencia no es mala. Ser diferente no es malo. O sea, al final, quizás lo más bonito sería poder ser diferentes, ¿no? Que cada uno tenga un valor Ujú. concreto y especial. Sí que como madre aconsejaría desde mi experiencia aprender a pensar no tanto en cómo te sientes tú, sino en cómo se siente tu hijo. Ujú. Que esto es algo que me ha reclamado muchas veces Aitana, o por ejemplo, es mamá, es que tú hablas de cómo te has sentido tú, pero tú no sabes cómo me he sentido yo. Ya. Y cómo lo vives tú no tiene nada que ver con cómo lo vivo yo. O sea, una misma experiencia, desde dos puntos de vista, está vivida de forma diferente. ¿Vale? Lo que para mí era muy importante, para ella a lo mejor no lo era y al revés. Y sobre todo, recordarles que a pesar de sus defectos, los sigo queriendo. Eso es lo que yo intentaba hacer con mis hijos. Esto no me gusta que haces. Esto que Ujú. haces no me gusta. Pero eso no quita que yo te quiera. Exacto.
Sobre todo que se sientan protegidos en ese aspecto. Tampoco he sido una madre salvadora, ¿eh? Tampoco he ido a picar a puertas, ni a pelearme con nadie. He intentado que lo gestionaran todo ellos. No te imaginaba ya, No, por eso. no, no. He sido de las que he dejado que todo se fuera gestando, se fuera gestionando, y cuando he visto que realmente ya se salía de lo que debía salirse es cuando me he acercado con mucha educación y he hablado de lo que he tenido que hablar. Claro. Pero y nunca directamente con otros padres, ¿eh? Al final lo que pasa dentro del colegio creo que lo tienen que gestionar dentro del colegio. Entonces, Claro siempre que sí. a través, en función del organigrama o al profesor o a dirección, pero no directamente entre padre y padre porque perdemos mucho la razón a veces. El amor o el supuesto amor nos hace perder mucho los papeles. Entonces no he entrado en ese juego nunca. No. Sí, sí, sí. Por eso decía Totalmente. que yo sé muy bien cómo son mis hijos, o lo petardo que era mi hijo, porque mi hija era de las que no daba guerra y mi hijo era muy petardo, con lo cual cuando pasaba algo, pues entendía que había pasado pues porque había... O sea, la historia completa nunca me la daba mi hijo, tenía que ir a buscarlo a otro sitio. Pero sí que es verdad que es un niño que nunca ha molestado a los demás, o sea, Vale. bueno, mentira, es un coñazo de niño, pero nunca ha hecho daño a los demás, es demasiado empático, no lo hace. No, he tenido la suerte de que mis hijos han sido muy empáticos y muy protectores con los abusos de terceras personas, ¿no? El pequeño pesado, un rato. Es un niño movidito. Ya te digo, me parece que fue en P4, en P5 que la profesora me pidió que me pidió valeriana antes de ir al colegio. Ostras. Sí, por eso te digo que el bullying a veces no es solo de los niños, también es de los... Puede Sí, llegar sí, a sí. otros Eso nos niveles. daría para otro capítulo Sí, completamente, que sí, animo que si hay docentes aquí que compartan la sí. experiencia en abierto o que si quieren incorporarse a futuros directos, pues me mandéis un mensaje. Sí. Yo quedándome con lo que decías, también Irene, me gustaría compartir en relación con uno de los reels que he colgado, que es un vídeo que recientemente hoy publiqué, una metáfora, ¿no? De lo que me viene en mente de esa educación en valores, de ese acompañar a nuestras hijas o hijos y no hacerles las cosas, ¿no? Que al fin y al cabo se trata de jugar un poco, ¿no? En Uh-huh, eso de enseñarles uh-huh, estando presentes y a la uh-huh. vez enseñarles para que sin estar siempre presentes sepan hacerlo por sí solos. Y os lo pongo con un ejemplo muy visual. Ponía en el vídeo una nena que se tira del tobogán y ella misma se empujaba, así como diciendo, venga, vámonos. Que tú puedes, que Y tú claro, puedes. porque siempre tienes ese miedo, que ese miedo detrás podemos ser los papis o las mamis, y Uh-huh, claro, ese miedo o nos frena o nos hace que nos atrevamos a hacer algo. ¿Y qué pasa cuando nuestra hija o hijo tiene ese miedo invisible? Que a veces puede ser ya propio o que lo aprende, ¿no? uh-huh. De casa, de verlo visto en otro lugar, o incluso se le autoimpone de fuera, Sí. pues que no se atreve a hacer eso, no se atreve a hablar de lo que le pasa, no se atreve a decir, mamá, es que estoy teniendo un problema. Y es donde vemos las situaciones graves en el otro lado de la moneda, que hay suicidios, que hay depresión, que hay mucha gente con ansiolíticos, que hay mucha gente que se autolesiona y que hay muchos datos de que esto ya va pasando con edades tempranas también. Ya no estamos hablando solo de adolescentes, sino que este dañarse la salud mental, ¿no? De empezar a tener esos pensamientos dañinos como peques, ya empiezan Muy pronto. Y nosotras pronto. como mamis o papis podemos recordarles de, no estoy aquí ahora y te ayudo, te animo a que lo hagas. Un consejo que a mí me fue muy bien. Yo soy antiviolencia, ya lo he dicho. O sea, además siempre les he explicado que lo que no pueden las palabras no lo puede la fuerza. O sea, lo que no van a conseguir Totalmente. razonando con alguien no lo van a conseguir a la fuerza, que se olviden. Que también siempre va a haber alguien más burro, más tonto y más fuerte que va a hacer la faena por ti. O sea, Sí. hay personas que tarde o temprano se van a encontrar con la horma de su zapato. Pero sí que en su día les compré no sé cómo se dice, un punching ball de boxeo y unos guantes. Y sobre todo, entre los 10 y los 18 años, se metían mucho en la habitación y se desahogaban mucho dando a la bolsa de boxeo, se desahogaban muchísimo. Y realmente mucha de la rabia contenida, porque Sí. además no se entendían a ellos mismos, ya no solo es porque les hagan bullying, sino porque muchas veces no te entiendes a ti mismo, estás con un Claro. cliente en la infancia y la adultez, y me ayudaba mucho a que se desfogaran con el punching ball y no se desfogaran Pues directamente conmigo. qué bueno, qué bueno. Ya sabéis, mami o papis, si lo necesitan vuestras hijas o hijos y además les veis interesados, ayudarles a que sepa también A sacar esta descargar, rabia. sí.
o Y que romper no la platos, saque pero bueno, contra otros de manera pues descontrolada o contra correcto, vosotros. correcto. Así que Bueno, lo que sí, pasa dime, que es verdad que yo, perdona, me, he- tranquilo. me, ha- me he encontrado con padres que eh, mm, aventaban, animaban a sus hijos a responder a puñetazos. Y esto es algo que me ha ofendido profundamente siempre, mucho. Entonces, Claro. ahí hay que hacer un trabajo también importante Sí, en sí. En el nuestra bullying hay que generación, sobre prevenir todo. desde Mm, las dos caras, desde la mm, parte que no se ve, la invisible, del trabajo que se hace día a día en casa y también de la parte que se ve, ¿no? mm, Que ya se dice, es que ya le pega a uno, tu hijo es el malote, es el chungo, es el mm. no sé qué, está enredando a los otros niños. Oye, ¿y tu hijo? Sí. También puede No, pero decidir de hacer eso o no. Entonces aquí y es hay que donde ver como mamis o papis podemos jugar un poco. cuánto de ese niño que hace bullying tiene que ver mucho con la estructura familiar que hay. Mm. Porque además Sí, sí. seguramente no dejan de ser víctimas también de su propio entorno. Mm. Sí, eso hoy no lo hemos mencionado, que en otra Ah, vale, ocasión, si te apetece o alguien claro. también ve que este tema le interesaría saber más, hablaríamos de estructuras familiares, ¿no? De la influencia que hay en casa. Si vives, por ejemplo, Mm. en una situación violenta o hasta un maltrato, ¿no? Ujú. También, cuando hablamos de maltratos de violencia de género. Sí. Así que ya con todo esto, súper gracias, Irene. De verdad A que me ti, encantaría seguir hablando un montón lo siento, es que soy muy y habladora. tranquila, a mí me pasa exactamente lo mismo. Esto está hecho por este mismo motivo, lo que es, son semillitas para ir cosechando diferentes árboles fruteros Ujú. alrededor de la prevención del acoso escolar y del bullying. Y recordaros, podéis apuntar a este reto gratuito, no os lo perdáis como familias o si tenéis algún tío o tía que tenga familiares, de verdad, animadles muy fuertemente porque vale mucho la pena, os lo garantizo. Así que gracias, 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 Irene, a Bueno, ti. qué Disculpadme que felicidad me Manu doy. nos ha compartido completamente de acuerdo en la singularidad de cada persona. Sí, hay que Mm. respetar esos procesos, esas peculiaridades y gracias por reafirmarlo. Y gracias a cada una de vosotras y vosotros por estar presentes en el directo, verlo a posteriori, no en diferido, que lo tendréis en el canal de YouTube de Olga _Manfeld y animar a que cualquier persona que quiera aportar algo o incluso debatir alrededor del bullying, pues aquí tiene un espacio abierto. Lo dicho, felicidades, Olga. Mucha, mucha, mucha suerte. Muchísimas gracias, Venga, Irene. cielo. Que Un tengáis beso una grande. feliz noche. Gracias. Chao, chao. Hasta una Adiós, próxima. cariño.